Bueno, pues vamos a empezar con otro de los profetas menores, que así se denominan, pues porque las cartas son más cortitas. El Jonás es el profeta en el que vamos a entrar, en el libro de Jonás, y tiene 4 capítulos nada más. Pero me gustaría introducir el libro y decir que efectivamente, como sabemos, lleva el nombre del profeta, Jonás. Jonás significa paloma, ¿vale? Y también el versículo 1 nos indica que su padre era Amitai, si lo miramos ahí, versículo 1. En Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes 4:25 nos dice que vino de Gat-Hefer, que es una población galilea que está cerca de Nazaret, ¿vale? Y vive en el tiempo, hemos hablado de este tiempo en el libro de Amós, durante el reinado de Jeroboam II, y Dios lo llama a ser profeta del reino del norte, denominado Israel, ¿vale? Y un poco tiempo antes de Amós, para situarnos un poquito en la cronología. Curiosamente era Galileo, como he dicho, y recordamos un texto que los fariseos dijeron, estando equivocados, que decía, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso está en Juan 78:52. Y luego diré algo por qué ellos pensaban así, ¿vale? Y según la traducción judía, que no es inspirada, la traducción judía, pero hay algunas cosas que nos deja ver y que son ciertas, aunque esto no lo sabemos, se piensa que fue el hijo de la viuda de Sarepta. O sea, ¿os acordáis? Eso está en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos del 8 al 24. Y Elías resucitó de los muertos a este chico. Se cree, es posible, que fuera este Jonás, ¿vale? Y recordemos que Israel, en los tiempos de Jeroboam II, vivía un tiempo de mucha prosperidad económica. Nos dice, de hecho, que se había ensanchado su territorio hasta los términos de David, los términos que consiguió David, ¿no? Así que vivían en un tiempo, en un buen tiempo, aparentemente. Sin embargo, había una bancarrota espiritual total en el país. Bancarrota espiritual, porque adoraban a otros dioses. Tenían ahí su templo donde adoraban a Tokiski, digamos. Y también moralmente, como se habían alejado de la palabra de Dios. Y sabemos, pues, que, digamos, sometían a los pobres, pervertían la justicia, etcétera, etcétera. Israel sería juzgada y salvo un remanente del que hablamos en Amós, la nación sería dispersada y destruida por Asiria, ¿vale? Que era el enemigo en la sombra. Y el libro trata en particular del llamado de Dios a Jonás, al profeta, para ir a predicar arrepentimiento de pecados a una ciudad en concreto, Nínive, que era la capital de Asiria, ¿vale? Y el hecho de que Jonás se resistiera a obedecer a Dios es la parte central de este libro, ¿vale? Él rehusó ir a Nínive como Dios le había mandado. Y recordemos también que esta nación era un enemigo, pues, constante de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y Asiria, podríamos ver ahí, bueno, si se ve, podríamos ver ahí que era una capital impresionante. Podríamos ver ahí que era una vez era una nación cruel,
donde el pecado abundaba. Y el enfoque del libro está, digamos, situado más en la capital, en Nínive. Nínive fue fundada por Nimrod, que por ahí está la raíz del nombre, que era linaje de Noé. Y lo encontramos esto en Génesis 10, del 6 al 12, por si queréis buscarlo en casa. Y se la conoce como la ciudad más grande del mundo antiguo. Era una ciudad impresionante. Realmente el poderío que llegaron a tener hicieron que esta ciudad fuera la más importante del mundo antiguo. Encontramos estos detalles, no es que me los invente, en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, lo dice la palabra, y también hoy en día podemos ver los detalles arqueológicos. La Biblia no es un cuento, la Biblia es verdad, nos deja las ruinas de las ciudades que ha mencionado, y habrá mucho más por descubrir, tanto de la ciencia como de la arqueología, que dé razón a la palabra. Así que era una ciudad grandísima, ¿vale? Si te metes en Google puedes ver un montón de información sobre esta ciudad. Y yo me preguntaba, ¿cuál fue el motivo de que Jonás quisiera huir de este llamado de Dios para predicar arrepentimiento a esta nación? ¿Cuál fue el motivo por que Jonás quisiera huir? Y nos podemos sorprender un poquito de cuál era el motivo. A lo mejor alguno lo tiene clarísimo y dentro de un poquito voy a responder esta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos de interpretación que tiene este libro? Pues fijaros, las ballenas le han hecho mucho daño a Jonás. Y las Biblias infantiles de las ballenas. Porque no todo es como lo que se nos dice o se nos cuenta. Pero vamos, en eso entraré un poquito más tarde. El reto de interpretación más importante de este libro es precisamente la historia que cuenta el libro. El profeta es tirado por la borda de un barco y un gran pez se lo traga y está dentro del mismo pez 3 días y 3 noches. Y claro, para algunos esto es un cuento, una alegoría, que presenta algunas enseñanzas, pero no es un hecho histórico. ¿Vale? Es evidente que nosotros creemos en un Dios de milagros, capaz de levantar de la muerte, sanar de cualquier enfermedad, calmar la tempestad o levantar el mar en su furia y usar cualquier cosa, animal, persona, para cumplir su propósito. Y Jonás fue un hombre real que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Así que eso es una convicción para mí. Y en el libro se dan detalles cuidadosos de su vida y también de sus andanzas. Es más, Jesús nos dio una señal de que él, cuando menciona a Jonás, no está hablándolo como una parábola. Fijaros, en el contexto de resistir a Dios, Mateo 12, 38 al 41, ¿vale? En ese contexto de resistir a Dios, el Señor llega a comparar a los fariseos y los escribas con los habitantes de Nínive. De hecho, les llama generación mala y adúltera. Sin embargo, aquellos de Nínive, y estoy adelantándome, aunque conocéis la historia,
se arrepintieron, a diferencia de los escribas y fariseos que seguían demandando señal. Y vamos a leer el texto. Dice el versículo 38 de Mateo 12, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Y está hablando de los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús. Y dice, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, allí delante de ellos, estaba Jesús, el Mesías, del que hablaba la palabra, más que Jonás, pero no le creyeron. ¿Qué más señal era necesaria para que reconocieran a Dios en Jesús y se convirtieran y dejaran su maldad, sus preguntas maliciosas, el buscarle constantemente para ver si podían hallarle en algún error? Sabemos que no era una cuestión de más señales, porque aunque los muertos se levantaran, ellos no creerían, porque era una cuestión de su corazón. Y me gustaría volver al bosquejo. Hemos empezado con la introducción al libro y este es el bosquejo del libro y vamos a entrar en la comisión de Jonás. ¿Qué le pide el Señor a Jonás? Y vamos a ir leyendo los textos conforme los vamos estudiando. Dice, vino palabra de Jehová, versículo 1, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Podríamos abundar sobre el tema de la maldad en el mundo y la aparente indiferencia de Dios, porque pasan cosas terribles y parece que Dios no interviene en las situaciones. Pero aquí queda aclarado completamente. La maldad de Nínive, que era un centro de adoración, especialmente a dos dioses, Istar y Asur, ídolos a los que veneraban. La maldad, el horripilante pecado de aquella ciudad había subido delante de él. Así que los desastres que como humanidad hacemos, las injusticias, los homicidios, las aberraciones de todo tipo, los abortos, los abusos de unas personas contra otras, las mentiras, cada pecado será juzgado. Y solamente la provisión de su Hijo Jesucristo nos limpia de nuestro pecado. Y como iglesia, hermanos, y la iglesia en general, tiene un llamado profético al mundo. Y posiblemente estemos haciendo como Jonás, al oír del mandato de Dios de ir a Alcalá, de ir a Madrid, de ir a España, de ir al mundo, a denunciar la maldad y el pecado, y que clamemos por arrepentimiento. Y el Señor le dice a Jonás, levántate y ve. Y a nosotros también nos está diciendo, levántate y ve.
Y encontramos en el versículo 3 que Jonás se levantó, sí, pero se levantó, nos dice ahí, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para ir al otro lado completamente diferente de donde estaba Nínive. Creo que puse un mapa ahí. Mira, aquí tenemos Nínive. Esto es donde él nació. Él se fue para acá. El puerto era un puerto de los más importantes del mundo en aquel momento, y quiso marcharse a lo que es, según los estudiosos, nuestra querida España. Quiso huir a España. Bueno, ese es un poco el mapa de los acontecimientos. Jonás se levantó para escapar del mandato del mismo Dios. Se fue a Jope, buscó un barco que le llevara a unos 3.500 kilómetros, lejísimos. Lo que quería él era estar lo más lejos de aquella ciudad a la que Dios le había llamado a pregonar contra ella, dice, por su maldad. ¿Y cuál fue el motivo de que Jonás quisiera huir de este llamado de Dios para predicar el arrepentimiento de esta nación, de esta ciudad? Ahora sí, lo voy a decir, y es algo muy reseñable en el libro. No fue por temor, aunque ponte en los zapatos de Jonás y vete a predicar que vuestra maldad os va a alcanzar y que vais a ser enjuiciados por el Dios verdadero. Vete allí a las plazas, en una ciudad pagana, quizá la que más influencia podía tener en aquellos tiempos, tú solito, y predica sobre la maldad que están haciendo. Sigo diciendo que no fue por temor, aunque parte pudiera tener algo que ver con esto. Pero principalmente por lo que vemos en el libro, él, como tantos en la historia del pueblo de Dios, pensaba que este era el único pueblo de Dios. Y la gracia no debería llegar a las naciones paganas, porque no lo merecían. Tenían una relación con Dios, con Jehová, con Yahvé, una relación de exclusividad. Era Israel con su Dios y el Dios de Israel. Y muchos pensaban, o la gran mayoría pensaba, seguro, que solamente por ser ciudadanos de ese pueblo serían salvos. Hacían los ritos, hacían los sacrificios, solamente por ser judíos serían salvos. ¿Cómo Dios va a extender esa misericordia a aquellos pueblos terribles que hacían barbaridades? Pero la gracia de Dios en Cristo, el perdón de pecados, está destinado para todo aquel que se acerca a Dios con fe y con arrepentimiento genuino de sus pecados. La gracia no era algo exclusivo del pueblo de Israel. Y podemos ver y conocemos este texto de memoria, Romanos 10, 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego,
entre judío y gentil, está diciendo la palabra. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Y me encanta, lo siento, pero me encanta. Desde que leí un libro que se llama así, Todo aquel que cree, me encanta esto, cada vez que lo veo en la Escritura. Todo aquel que cree, todo aquel que invocare, dice la palabra. Dios estaba dando la oportunidad de arrepentirse de sus pecados a la ciudad gentil más grande del tiempo antiguo, donde el pecado abundaba de tal manera que el pecado subió delante de él. Dios estaba cansado del pecado de su pueblo, un pueblo rebelde y orgulloso, y redescubre, da su gracia también a los ninivitas. La condición, arrepentirse de sus pecados. Y pienso que esto teológicamente no entraba en la cabeza de Jonás. Vamos a irnos atrás al bosquejo. La búsqueda de Jonás. Voy a leer el texto del versículo 4 al 16. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Este Jonás, huir del Dios del universo y de su mandato. ¿Quién pensaba, Jonás, que era Dios para poder huir de él? No vamos a comparar, pero sí me gustaría hacer un símil. Quizá alguna vez has pensado huir de Dios y de su voluntad para tu vida. Esto que hizo Jonás es pecado. Resistir a Dios
cuando te manda algo es pecado. Cuando el Señor ha dado mandamientos en la Escritura y le resistimos o no los cumplimos, es pecado. Y esto es lo que hizo Jonás, desobedecer a Dios y huir. Pero dice el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y no siempre pasa esto cuando actuamos mal, cuando desobedecemos a Dios. A veces Dios nos deja que nos equivoquemos, que acaerremos con la frustración y también con el error que hemos cometido. Y este error, el pecado de no obedecer a Dios, nos alcanza tarde o temprano. Pero este mandato para Jonás era importante, y era importante por lo que hemos dicho antes, para que supiéramos que Dios tiene en la mira, tiene en su expectativa de salvación a todo el mundo, y que su ofrecimiento es para todos. Creo que en nuestra vida el Señor ha sido bueno y nos ha ido guiando por su voluntad, de tal manera que creo que estamos en el centro de su voluntad en lo que el Señor nos ha puesto hoy en día. Pero creo que también deberíamos aprender a consultar, a esperar en Dios en las cosas cotidianas de la vida, a no apartarme ni un paso de su voluntad. Y me hacía varias preguntas. ¿Qué estudiaré? ¿Qué trabajo he de aceptar? ¿Seguiré en este ministerio o no? ¿Compraré esta casa o esta otra? ¿Viviré en este lugar o en el otro? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde el Señor me está llamando o me está enviando? Cuando comenzamos el Renuevo, es un ministerio completo, como bien sabéis, hubo una semana donde le preguntamos especialmente al Señor si nos quería en el mismo ministerio que habíamos estado durante años. Y le preguntábamos fervientemente porque queríamos respuestas ciertas, queríamos milagros, queríamos un ángel del cielo que nos confirmara que esto fuera así. ¿Por qué? Porque queríamos estar en el centro de la voluntad del Señor. Y no es que somos más que nadie, para nada, pero sí sabíamos que en el centro de la voluntad de Dios era el lugar seguro y era el lugar donde el Señor nos pondría para bendición nuestra y para bendición de otros. Y en esa semana el Señor nos donó un coche. Y en esa semana alguien nos dio 30.000 euros sin que se los pidiéramos. Y en esa semana alguien donó una caseta, la primera caseta del almacén. Y en esa semana, curiosamente, Rolando, que era el responsable de la editorial Broman Holman, que es la editorial que distribuye más Biblias en el mundo, y que sin ella habría sido muy difícil empezar el ministerio, estaba aquí en Madrid. Venía una vez al año, una vez cada 2 años, pero esa semana estaba aquí y pude tener una cita con él
y después de consultar a sus compañeros, nos dijeron que sí, que podíamos ser distribuidores de la editorial. En una semana, todas esas cosas, aunque fuéramos un poco tontos, podríamos ver la mano del Señor, en que esa era su voluntad. Cuando sepas con seguridad lo que el Señor te ha dicho, cuál es su voluntad para ti, para tu vida, obedece con todo tu ser, porque su voluntad es suelo sagrado. Su voluntad es sagrada. Fijaros, los marineros sabían que algo no andaba bien, porque una tempestad tan fuerte, quizá inesperada, porque no era la estación de las tormentas, porque era mucho más violenta de lo que nunca habían experimentado. Dice el versículo 4 que se pensó que se partiría la nave. Y estos marineros seguramente habían hecho muchos viajes, eran experimentados. Y dice la palabra del Señor que se llenaron de temor y empezaron a tomar medidas desesperadas. ¿Cómo deshacerse de toda la carga? Fijaros que la carga era el motivo del viaje, porque ellos estaban trasladando mercancías a España, supongo. Y entonces era una pérdida importantísima. Sin embargo, la actitud de Jonás pareciera ser la de esconderse del mundo. Nos dice la Escritura que se bajó la parte, valga la redundancia, de abajo del barco, antes de que comenzara la tempestad, en el interior allí de la nave, y ahí en medio del caos, el tío estaba durmiendo, como un bendito. Y en una manera puede ser equivocado mi pensamiento, pero me venía a la mente que Jonás, sabiendo que estaba huyendo de Dios y de su mandato, quiso abstraerse de sus pensamientos y encerrarse en sus sueños. Y esto me ha pasado, sobre todo en los tiempos de mayor sufrimiento y desazón. Quería dormir, escapar de los pensamientos por un tiempo, descansar, irme, desconectar. Y creo que es posible que Jonás también haya optado por esto. Pero dice el versículo 6 que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Era como decir: Dios mío. Ese dicho usual en los desastres. Aún muchos ateos que hasta se encuentran en el naufragio de sus vidas, elevan esta oración, entre comillas: Dios mío. Creo que la cultura ha cambiado mucho en España, pero sin embargo, cuando tengo la ocasión de ir a un cementerio, puedes observar que todas las tumbas están presididas por una cruz. Aún la del más ateo, aquella cruz sobre la que blasfemaron en innumerables situaciones mientras estuvieron vivos. Todos escuchamos las blasfemias de la gente. Y me parece que esta era la actitud del patrón. Dormilón, reza, a todo lo que sepas, reza, dispara a todos lados que nos morimos. En las malas la gente se agarra
a un clavo ardiendo. Y eso no es fe. Se llama necesidad ante la catástrofe. Es un recurso humano. La fe transforma a la gente. Pero aquel tipo de mal no era normal. Ellos lo sabían. Y mira, venía por alguien en concreto, que estaba en el barco. Y echaron suertes, que curiosamente era algo que estaba permitido por la ley en Israel. ¿Quién era el causante de que los dioses o Dios o la providencia desconocida hubiera puesto el mar tan furioso? Y es curioso, no sé cuántos serían de la tripulación, pero hacen falta mucha gente para tripular un barco. En la soberanía de Dios le tocó a Jonás. Y sin duda él era el problema. Sin duda él era el causante de aquella tormenta que iba a hacer que todos muriesen si no tomaban decisiones urgentes. Este es nuestro Dios todopoderoso, el hacedor de todas las cosas, el que los vientos le obedecen. El Hijo de Dios, cuando caminó por este mundo, también le dijo al mar que se acallase y se acalló. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los marineros interrogan, ahora que saben que él es el motivo de la prueba. Y él les dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquella gente era pagana, pero seguramente habían escuchado hablar del Dios de Israel. Dice hebreo porque eran conocidos así por ese gentilicio los judíos en otros países. Y dice: temo a Jehová porque está dando gloria al Señor aún en medio de esa situación. Es Jehová el que ha enfurecido el mar en aquella ocasión. Y adoro al Dios de dioses, el creador de todo, estaba diciendo. Y ante el temor, cada uno clamaba a su Dios, dice. Posiblemente estos marineros eran fenicios y adoraban a Baal, Dios de la lluvia y el trueno. Estaban pidiendo: Baal, calma la lluvia y el trueno. Y Jonás les declara que el verdadero Dios es Dios de los cielos, del mar y de la tierra, creador de todo. A Él es a quien han de clamar. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Los marineros, llenos de temor y sorprendidos, cómo este hombre, profeta de Dios, podía huir de la palabra y del mandato de Dios. Era como decir: ¿pero cómo se te ocurre? Y por fin dieron explicación a la gran prueba que estaban viviendo. Hay dos cosas que me gustaría que notáramos especialmente en Jonás, que lo hacen único. Jonás fue el único profeta de Dios mandado a llamar al arrepentimiento, no a Israel, no al pueblo de Israel, sino a la gran nación pagana de su tiempo. Por eso los fariseos decían: en Galilea no se ha levantado profeta.
Él fue el único profeta llamado a una nación pagana como Asiria. Y además fue el único profeta que se atrevió a no obedecer el mandato de Dios. Y algo grande tendría que ocurrir en ese momento único en la historia. En el versículo 11 nos dice que la situación era cada vez peor y el mar se embravecía más y más. Y Jonás entendió que la única solución posible para salvar la vida de aquella gente y el barco es que le echaran al mar. Versículo 12, seguro que la ira de Dios se calmaría. El profeta que no había querido ir a predicar a Nínive, el arrepentimiento de la gente, estaba ahora abocado a un destino fatal, a una muerte segura, porque nadie sobreviviría a un mar así. Y los marineros, dice en el texto, que trabajaron hasta el final de sus fuerzas por tratar de gobernar aquella nave, porque de ninguna manera querían echar a Jonás al mar. Y el paso siguiente es que aquellos marineros imploran a Jehová y le dicen: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Te rogamos que calmes el mar. Te pedimos por este hombre. Fijaros, ya no implora cada uno a su Dios, como nos dice el texto anteriormente, sino imploran al Dios de la tierra, el mar. Es el Dios que tiene total poder sobre el mar. Pero muy a su pesar, tuvieron sin más remedio, nos dice esto, que echar al mar a Jonás. Y también dice su palabra. Otra cosa que podemos notar, que fijaros que aquellos marineros tenían más preocupación por la vida de un hombre hebreo que Jonás por las de cientos de miles de personas en Nínive. Y estos marineros, encontrándose con el Dios verdadero, cuando vieron aquel milagro tremendo de que el mar se acallaba, de que la furia del mar cesaba, pues rindieron honor. Dice que ofrecieron votos e hicieron sacrificios, seguramente como les había indicado Jonás. Él era el Dios verdadero y ellos lo reconocían. Y hablando de pérdida, porque ellos seguramente quedaron ansiosos, tristes por la pérdida de Jonás. Pero esto me llevaba de nuevo a pensar en la gente que se pierde cada día. Y en una sensación de que ante un llamado tan urgente vivimos en una burbuja y no sentimos con el corazón de Dios hacia la gente que se pierde. La gente que se pierde cada día sin conocer a Dios, sin tener un encuentro con Cristo, se va al infierno. Igual que Jonás, muchas veces no sentimos a la gente digna de la salvación, viendo su vida y sus pecados.
y yo lo reconozco. He tenido que luchar mucho con esto, porque hubo alguien que mató a mi hija. Y es un delincuente habitual. Y lo que le digo al Señor es que si no ha de arrepentirse de sus pecados, el infierno es el destino que merece. Pero sin embargo, tengo que tener la piedad por esa persona y el deseo de que conozca a Dios. La manera de Dios es diferente a la nuestra, totalmente, es revolucionaria. Porque Él ama a la gente y quiere que se arrepientan de su pecado y no se pierdan. Está llena de amor, de misericordia y de perdón. Es el mandato para Jonás de ir a aquella gran nación pagana para predicar arrepentimiento, porque Dios quería que aquella gente se salvara, se arrepintiera de sus pecados, acudiera a Dios, se humillara. Es la gran comisión de Mateo 28, que nos dice: id, haced discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 nos dice: me seréis testigos. Fíjate, en Jerusalén, sí, en ese orden. En Judea, en Samaria, que era una zona gentil ya, pero hasta lo último de la tierra, nos dice el Señor. ¿Y cómo esto afecta a nuestra vida cristiana? ¿Qué hacemos con este mandato? ¿Brillas o te escondes? ¿Brillo o me escondo? ¿Soy sal o soy cal? Nuestro testimonio, nuestra vida, hermanos, ha de hablar constantemente de Dios, aun a las personas que menos merecen la misericordia de Dios, según nuestros ojos. Todos los que te conocen deben saber de Jesús, quien te ha transformado, quien ha limpiado tu maldad, quien te ha perdonado, quien te ha rescatado el naufragio de tu vida. ¿Eres un pescador de hombres? La gente va directamente al fondo de un mar de tinieblas por toda la eternidad, separados de Dios para siempre. Y esto debe estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón diariamente. Yo diría, no lo estoy diciendo, lo predico para mí, pero haz la labor que Dios te ha encomendado, y deja lo demás a Dios, pero haz tu labor. Hagamos nuestra labor, iglesia. Mirad, Jonás debería haber ido a Nínive, pero ahora se encuentra en el medio del mar a punto de ahogarse. Y en esas circunstancias seguramente, a lo mejor eran segundos nada más, pero pasarían por su mente muchos pensamientos en medio de aquel agua helada. Merezco esta muerte, diría, por no haber obedecido a mi Dios. Si hubiera ido a Nínive, no estaría en esta situación sin esperanza. Qué tonto he sido, mis acciones me han alcanzado. Y mientras su cuerpo descendía hacia la profundidad oscura, sin vuelta atrás, seguramente él clamaba a Dios, pero reconociendo que era por su pecado que estaba en esas circunstancias.
Si nos ponemos en los zapatos de Jonás, que es difícil, a lo mejor eran sandalias, no podemos. Y sientes lo que sintió Jonás, sin pensar en lo que ya sabes de la historia bíblica, hundiéndote en el mar oscuro. ¿Qué desesperación sentiría? Había un mandato, había una desobediencia, había una huida, se había escondido, había un mar helado, estaban las profundidades oscuras y la angustia de una muerte así. Pero nos queda un versículo. Jehová, dice el versículo 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mirad, si no conociéramos la historia bíblica tan famosa, dando por hecho lo que ya sabemos, nunca habrías imaginado lo que ocurriría, aunque hubiera sido como Julio Verne. Ponte en el lugar, si no lo conocieras, lo menos que habrías esperado es que en la profundidad del mar un pez se tragara a Jonás y le librara de la muerte. Pero Dios quería decirnos algo muy importante, y es también una imagen profética de lo que un día pasaría con Jesús. Ya lo hemos leído. Jonás pasaría 3 días y 3 noches en el interior del gran pez, y esto apunta a la resurrección de Jesús. Pasó 3 días y 3 noches en la tumba oscura, en la tierra, dice la Escritura. Y después de esto, cuando nadie lo esperaba, cuando no hubo una persona que tuviera tal fe de volverle a ver, ni los que le conocieron, ni su familia, ni los discípulos, Jesús, aquel quien pensábamos que era el Mesías, aquel maestro que caminó, hizo obras maravillosas, sanó a mucha gente, derramando su misericordia, había muerto y había sido enterrado. Nadie esperaba lo que ocurrió con Jonás. Nadie esperaba lo que pasó con Jesús, aunque fue anunciado por Jesús mismo. Y también en el Antiguo Testamento, porque la resurrección de Cristo es realmente la pieza central del Evangelio. Vamos a ir a Isaías 53, versículos 10 en adelante. También son textos que ya conocemos. Pero después de decirnos que el siervo sufriente, cómo moriría, cómo padecería, concluye la Escritura diciendo, con todo eso, versículo 10, Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Vivirá por largos días. Verá el fruto de la aflicción de su alma. No quedará
en el sepulcro. Mateo 16, 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todos aquellos que estaban atemorizados y que habían perdido la esperanza en que Jesús volvería de la muerte, se sorprendieron. Ni te imaginas, a partir del versículo 17, lo que pasa en la historia. Ni te lo imaginas. Lo que va a pasar con Jonás en la próxima predicación. Así que ten altas expectativas. Vamos a repasar un poquito. Hemos hablado de mandato, obediencia, juicio o milagro y gracia. Es una historia de salvación. Depende de la respuesta que demos. O estaremos en las profundidades de la mayor oscuridad que nunca hayamos imaginado, o protegidos del desastre, de la muerte, porque Dios ha sido nuestro refugio a través de Cristo un día. Y el Señor, igual que resucitó de la muerte, resucitaremos con Él para una vida preservada por la eternidad. No callemos. Este es el anuncio que debemos hacer constantemente, porque la gente perece cada día y se van sin Cristo, sin esperanza. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra preciosa, que aún en historias que conocemos bien, pues nos sorprenden con muchas cosas. Es un tesoro tremendo. Pedimos, Señor, que tú la bendigas en nosotros, Señor, y que sea para nuestra acción, para ponernos en marcha, para poner una carga mayor sobre la gente en nuestra espalda. Pedimos, Señor, que tú nos hables al corazón de la necesidad. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.